¿Estás buscando un pastel para un momento especial y consentir a tus seres queridos o impresionar a tus clientes más exigentes? Hoy te enseño la receta del pastel de frambuesa y limón con chocolate blanco más irresistible y deliciosa. Aprende a hacer todas las elaboraciones paso a paso. Aquí te dejo los ingredientes. Para hacer nuestro bizcocho vamos a empezar cascando los huevos. Te recomiendo hacerlo en un recipiente aparte para evitar que se te vayan trocitos de cascarón y también para comprobar que el huevo esté muy fresco. Y es importante que tus huevos estén a temperatura ambiente. Tienes que empezar a batirlos a velocidad bajita y ya según veas que van espumando, aumentas la velocidad. Mira, cuando luzcan de esta forma sin parar de batir, vas a ir agregando el azúcar poco a poco. Ya que se ve así más integrado estos dos ingredientes, ahora sí vas a ir añadiendo el aceite y en este momento sigues batiendo. Pero mientras se están batiendo los huevos vamos a hacer el buttermilk. Para este necesitamos leche y limón. Y lo que haremos está súper fácil, vamos a agregar el limón a la leche. Y esto va a hacer que se corte y va a tener más o menos esta apariencia así de leche cortada. No te espantes, esto es normal y está súper bien. Confía en mí, te va a quedar un bizcocho delicioso. Tienes que dejar reposar esta mezcla unos minutos. Y justo cuando tu mezcla luzca así de bonita, así de homogénea, o sea que está todo bien integrado, vamos a agregar la ralladura de limón. En la ralladura de limón se conservan los aceites esenciales, lo que hace que le dé un saborazo a tu pastel, así que por eso te recomiendo muchísimo que la pongas. Eso sí, ten cuidado de rallar solamente la piel de encima sin llegar a la parte blanca porque si no podría amargarse tu bizcocho. Ahora vamos a agregar los ingredientes secos, o sea que te vas a traer tu harina y le vamos a poner aquí polvo para hornear. En esta ocasión son súper poquitos ingredientes, o sea solamente es la harina, el polvo para hornear. Recuerda que las cucharaditas del polvo para hornear siempre van al ras y también vamos a ponerle una pizca de sal. Mezclas un poco para que se combinen y es importante que la harina ya esté cernida para que le entre más aire y para que no se te formen grumos. También te vas a traer la leche que en este momento, ahora sí, si no se cortó al principio, ya debe de tener esta apariencia, pero no te preocupes, así va. Y ahora los vamos a ir agregando a la mezcla y vas a irlos haciendo de forma alternada, o sea, pones un poquito de harina, después un poquito de leche y así hasta que te terminen. Raspa bien las paredes y el fondo del tazón para verificar que no se te haya quedado nada sin integrar y que no queden grumos. Y bien importante, en este momento precalienta tu horno a 180 grados centígrados. Ya tengo aquí la mezcla del bizcocho de limón y ahora, como es un pastel de frambuesas, tengo aquí frambuesas congeladas. Este es un tip buenísimo porque si están congeladas las aplastas y entonces se van a separar los granitos y así ya no queda la fruta toda deshecha. Ya está lista la mezcla, yo lo haré en 3 moldes de 18 centímetros y no olvides engrasarlos muy bien para que nada se quede pegado. Puedes usar algún desmoldante o mantequilla y harina. Yo reparto la mezcla a ojo, pero puedes pesarla para que queden exactamente del mismo tamaño. A mí me gusta distribuir la mezcla en 3 moldes de esta forma, ya que este bizcocho no crece mucho, entonces para no estarlo cortando ya me salen las capas justo así delgaditas como las necesito. Yo te pongo un tiempo de referencia a lo que tarda en mi horno es pequeñito y es eléctrico, pero debes de estar vigilando, no debes de hornear demasiado porque si no se reseca o queda muy dorada la parte de arriba. Tú vas a saber que está listo cuando claves así un cuchillo o una brocheta en el centro de tu bizcocho y este debe salir completamente seco. Una vez que salga del horno, déjalo enfriar unos minutos dentro del molde y ya que pasa unos 10 minutos, ahora sí desmoldas y tienes que dejar que estos se enfríen completamente. Este es el resultado de nuestro bizcocho de limón con trocitos de frambuesa. A mí me encanta cómo queda y su sabor, uff. Y mientras los bizcochos se enfrían, vamos a hacer el relleno de frambuesa.
Y antes de continuar, déjame decirte que este video está patrocinado por Platacar. La verdad es que yo antes de hacer el patrocinio primero quise asegurarme que era un buen producto y te voy a contar algunos de sus beneficios. Lo primero y más importante es que está respaldada por Mastercard, lo que la vuelve un producto muy confiable y está monitoreada por la Profeco. Entonces hasta ahí ya pues súper bien. Algo súper interesante de esta tarjeta de crédito es que puedes solicitar hasta 200,000 pesos de crédito. Me encanta que tiene un cashback de hasta el 15%, o sea que quiere decir que te regresa 15% del dinero de tus compras. Tú puedes escoger hasta 4 categorías, entonces está súper bien. Por ejemplo, yo escogí supermercado, también puedes escoger farmacias, restaurantes. Bueno, ahí te vienen todas las categorías, ya la que se adapte más a lo que tú necesitas. Y es que la categoría de supermercado tenía que entrar sí o sí porque compro un montón de cosas, principalmente los ingredientes para los postres. Otra cosa súper importante, o algo que me gustó mucho, más bien un punto muy a favor, es que esta tarjeta te da hasta 60 días para pagar. Entonces eso es algo que no he visto yo en ninguna otra tarjeta y es algo que me gustó mucho. Cuentan con un soporte en línea muy rápido y muy profesional las 24 horas del día, los 7 días de la semana. O sea, no son robots, siempre hay alguien ahí que te va a atender. La tarjeta te la llevan hasta tu domicilio, te la lleva un embajador y te va a entregar un paquetito como este. Es importante que verifiques que viene todo bien sellado porque trae información importante. Usa el link de mi descripción para sacar tu tarjeta Platacar sin anualidad de por vida. Solicítala, me gusta mucho que es muy segura, te la lleva un embajador hasta tu casa, te mandan tu NIP personalizado, entonces pues ahí si se adapta a tus necesidades, ahí te dejo la información, haz clic en el enlace que te dejo abajo en la descripción y muchas gracias a Platacar por patrocinar este video. Ahora sí, te traes las frambuesas para hacer el relleno delicioso y el resto de los ingredientes. Primero ponemos las frambuesas en una sartén y aquí mismo agregaremos azúcar, que son 2 cucharadas. También ponemos la fécula de maíz, que también es conocida como maicena. De estas son 2 cucharaditas y 2 cucharaditas de jugo de limón. Vamos a llevarlo a fuego medio y mezclamos para que todo se combine bien. Yo agrego primero 2 cucharaditas de jugo de limón y si veo que le falta un poco de líquido, agrego más justo en este momento. Aplastas un poco algunas frambuesas y es importante que vigiles la mezcla para que no se queme o para que no se quede pegada. Cuando tenga esta apariencia más espesa, retírala del fuego y déjala que enfríe. Puedes hacer un día antes esta elaboración y llevarla a refrigerar. Para hacer la ganache necesitas chocolate blanco. Yo usaré esta marqueta de la marca Mavic Chef. Y si ya vienen gotas o en trozos, está bien. Yo lo voy cortando en trocitos pequeños. Cuando ya lo tengo listo, llevo la crema a calentar para agregarla con el chocolate. La crema puede ser vegetal o animal. Y es importante que la crema esté muy caliente para que funda el chocolate. No hay que parar de mezclar y si notas que no se termina de integrar o de fundir el chocolate, puedes llevar toda la mezcla unos 15 segundos al microondas y sigues integrando todo. Y después de mucho mezclar, tiene que quedarte algo como esto. Y a este pastel de frambuesa le combina perfecto un frosting de queso crema. Entonces vamos a empezar. Tengo aquí mantequilla a temperatura ambiente. La voy a empezar a batir un poco y agrego azúcar glass. Vele agregando poco a poco por partes y siempre en la velocidad mínima de tu batidora. No tienes que batir demasiado, solo hasta que veas que se integró. Listo. Por otra parte, voy a ir batiendo el queso crema. Este sí está frío, o sea, casi siempre lo bato así. No tiene que estar muy a temperatura ambiente, pero eso sí, al momento de juntar las dos elaboraciones debes de cuidar que estén a la misma temperatura para que no se vayan a cortar. No te preocupes, puedes usar las mismas aspas. Lo que sí es importante es que no batas demasiado. Solamente unos segundos hasta que notes que se ve así cremosito. Lo que tienes que hacer ahora es juntar estas dos mezclas poco a poco.
Igual aquí no tienes que batir en exceso, siempre en la velocidad mínima, porque como esta mezcla es así como un poquito delicada, si bates demasiado se puede separar, se te puede cortar, entonces no queremos eso. También la última parte de queso la puedes ir mezclando así solamente con batidora de mano. Perdón, no con batidora de mano, sino con una palita de estas, así solamente a mano. Y siempre que no estés usando esta mezcla, llévala a refrigeración. Voy a traer la ganache, que en este momento ya debe de estar fría, para batirla. Y ya lo tengo aquí. Este es importante que cuando la vayas a guardar le pongas el plástico, este film, así directo a contacto. Estas elaboraciones las puedes adelantar, por ejemplo esta yo la hice un día antes y me gusta mucho porque queda ya así bien consistente. Hay que batir la velocidad media para que le entre más aire, quede más cremosa y sea más fácil aplicarla. Y ya que está así, ahora la voy a poner en una manga pastelera. Ya puse aquí una parte, esto te va a facilitar muchísimo la aplicación. Y ahora sí voy por el resto de elaboraciones para empezar a armar nuestro pastel delicioso de frambuesa con chocolate blanco. Ya tengo aquí todas las elaboraciones listas, vamos a empezar a armar el pastel. Y lo primero que hago es emparejar los bizcochos, o sea, vamos cortándole la pancita a todas las capas. Y esto te recomiendo que lo hagas para que tu pastel no se vaya a ir de lado y para que al hacer el corte de la rebanada se vea así súper parejita y bien perfecta. Empieza por poner un puntito de la ganache, esto lo hacemos para fijar el bizcocho. Ponemos la primera capa de bizcocho y ahora sí voy a agregarle, aquí voy a irle embarrando la ganache directamente sobre el bizcocho. Y esto lo hacemos también, va a quedar como para impermeabilizar lo siguiente que será poner el relleno. Ya que tenemos esta contención, ahora sí vamos a agregar el relleno. Es bien importante que te asegures que el relleno queda dentro de esto para que no se te vaya a derramar. Y mira, yo en este momento le voy a poner aquí frosting de queso crema. Este lo voy a usar principalmente, yo lo pensé en la decoración, pero como a mí me gusta mucho el sabor así cremosito que le da a los pasteles, me gusta mucho cómo combina, se lo voy a poner. Pero esta es una receta de pastel de frambuesas con chocolate blanco. Entonces si quieres puedes omitir esta receta y hacer la decoración que tú prefieras. Simplemente haces la ganache, el relleno y el bizcocho así de frambuesa delicioso y ya te va a quedar perfecto. Si quieres hacer este pastel para vender, igual esto lo elevaría un poco de precio. Entonces tal vez solamente con que hagas esta combinación de ganache, el relleno y el bizcocho. Y para eso, si todavía no sabes calcular el precio de tus postres o quieres darte una idea de cómo calcular el precio de tus pasteles, ya tengo un video en el canal donde te explico todo eso paso a paso, te lo dejo abajo en la descripción y también te lo voy a poner aquí en las tarjetas. En ese video te digo así muchos detalles que hay que tomar en cuenta al momento de poner el precio. Entonces, si solamente quieres vender así solamente el pastel de frambuesas con chocolate blanco, así ya va la receta, pero pues aquí estos pasteles nos lo comemos nosotros, entonces como a mí me gusta con el frosting se lo voy a poner, pero es muy poquito y recuerda siempre importante que vaya dentro de la contención del chocolate blanco. Pones la siguiente capa de bizcocho y repites el proceso de poner la ganache y el relleno de frambuesa. Bueno, y el frosting de queso si es que decidiste ponerlo. Con la ganache que sobra de los bordes vas a irlo embarrando de esta forma para hacer una primera capa que se llama atrapamigas. Y ya con la ganache que te sobre pues vas a ir haciendo una segunda capa. Bueno, yo con la que me sobró hice aquí una segunda capa. Guíate por las cantidades que te pongo porque en ocasiones yo tengo que hacer más, pero la cantidad que te doy ya es la exacta. Y eso sí, tienes que trabajar la ganache muy rápido porque con el tiempo, como el pastel lo estamos enfriando y lo sacamos así, como el pastel está en frío, enfría la ganache y eso hace que se endurezca muy rápido. Así es que tienes que trabajar muy rápido y sin aire acondicionado. Ahora sí, me lo llevo para hacer ya la decoración. Y ya que está frío, ahora sí vamos a empezar con la decoración final.
Y en esta ocasión, bueno, tú puedes hacer la decoración como tú quieras, sin embargo, pues ya te comentaba yo que a mí me encanta la crema de queso, me gusta mucho cómo combina con los pasteles, por eso es que la uso mucho. Pero si tú quieres, este pastel está perfecto para que lo decores con más ganache, una ganache blanca, lo puedes hacer para alguna celebración. Me encanta este sabor porque está así de verdad perfecto para alguna celebración especial. O sea, este es el pastel que te lleva como que a otro nivel, es un pastel nivel delicia. Y bueno, yo voy a hacer mi decoración con betún, con este frosting, pero puedes usar la decoración que quieras. Y la decoración que yo voy a hacer está muy sencilla, pero se ve bonito y está perfecta si vas empezando a decorar. Lo llevé a enfriar un momento para que endureciera porque es lo que tiene el frosting, que hay que estarlo enfriando. Voy a quitarle este excedente de aquí. Y ya que está así, yo decidí hacerle un borde de conchitas con la boquilla 6B. Voy a hacer lo mismo aquí en la base, en la parte de abajo. Y lo corono con unas frambuesas para que se sepa que es de frambuesas. Me gusta mucho cómo quedó, pero la verdad les voy a decir algo, se me olvidó. Tenía la idea de ponerle este relleno que me había sobrado en la parte de arriba y encima las frambuesas, pero no lo hice porque se me olvidó, pero así me gustó mucho cómo quedó. Entonces, coméntame cómo lo decorarías tú y ahora sí te voy a mostrar cómo luce la parte de adentro. Y mira, este es el resultado que esperaba. Quedó sencillo pero bonito y lo más importante es que es un pastel delicioso. Esta combinación de bizcocho de limón con las frambuesas y la ganache de chocolate es deliciosa. Definitivamente este es un pastel para acompañar una ocasión especial. Como siempre voy a leerte en los comentarios. Cuéntame para qué ocasión especial es que tú lo harías. Mira, es que este relleno está súper cremosito. Ay, me encantan estos sabores. Si a ti también te gustan, tienes que probarlo. Es que lo delicioso de la frambuesa, lo acidito así que tiene, combinado con el limón, el chocolate blanco, de verdad este es un pastel delicioso. Podría ser un sabor perfecto para una boda porque es un sabor así como muy elegante, no sé, a mí me gusta mucho. A mí los pasteles de limón y frutos rojos me encantan. Este con frambuesa, pues obviamente las frambuesas son mi fruta favorita en el mundo. Y además la decoración me gustó porque está sencilla, está fácil, pero al mismo tiempo yo creo que se ve como elegante. No sé, ¿tú qué opinas? Escríbemelo abajo en los comentarios. Y voy a aprovechar para decirte que si quieres mandarme tu foto, o sea, si ya hiciste alguno de los postres del canal, no importa que no sea este pastel, si haces este o cualquiera del canal, puedes enviarnos tu foto porque nos encanta verlas y recibirlas. Aquí te voy a compartir algunas que me han enviado y me gusta mucho. Y puedes enviármela a través de redes sociales. Yo me llamo Elena, pero en redes sociales me encuentras como Nivel Delicia, sin dobles vocales, sin números, guión bajo ni nada. Así aquí te las voy a poner. Para mí esta combinación así de frambuesa, limón y chocolate blanco es perfecta, pero si no consigues frambuesas puedes usar algún otro fruto rojo. De hecho, tengo varias recetas de pasteles de frutos rojos aquí en el canal. Puedes poner pastel de chocolate con fresas nivel delicia y te va a aparecer la receta deliciosa de la semana pasada. Está muy fácil, se usan ingredientes básicos. Te la voy a dejar aquí en la descripción del video. Y de hecho en ese video te compartí un tip para que hagas un corte perfecto de tu rebanada en caso de que tú vendas así rebanadas de pastel. Y antes de irme quiero darle gracias a todos los miembros del canal, gracias por hacer posible nuestro trabajo. Si nuestro contenido te gusta, te puedes hacer miembro y si por ahorita no puedes, también nos apoyas muchísimo cuando te suscribes, que es gratis, cuando compartes el video, cuando le das like y comentas. Entonces, si quieres apoyarnos, ayúdanos de esa forma o compártele esta receta a alguien que le guste hacer pasteles y que quieras que te haga este pastel. Eso también nos ayuda muchísimo y así vamos a crecer mucho más en esta comunidad deliciosa. Espero que te guste mucho este video y si te gustan este tipo de recetas, no te pierdas esta otra de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.